Bueno, buenos días, ¿cómo le va? Primero quiero tranquilizarlo diciéndole que esta prédica no va a ser una clase de geografía, ¿bien? Porque si vieron, si prestaron atención, Lucas, que hubiese un marido ejemplar porque realmente era muy detallista, ¿no? ¿Vieron cuando tu señora llega a tu casa y te dice, ¿cómo te fue? Y bien, ¿me entendés? En cambio, Lucas era un hombre que daba todos los detalles y dice, Pablo viajó de aquí, de acá, hasta allá, allá, y llegó a Jerusalén. ¿Bien? Pero ese no va a ser el énfasis de la prédica de hoy, sino que nos vamos a enfocar en una idea central. Vamos a ver que Pablo era un hombre de convicción y coraje. Bien, a ver, dejémonos un poquito la etiqueta de bautista y nos transformemos en pentecostal, aunque sea por 10 segundos. Dígale al que está a su lado, Pablo era un hombre de convicción y coraje. ¿Era un hombre de qué? Convicción y coraje. Y esta mañana Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí seamos hombres y mujeres de convicción y coraje. Déjeme decirle que la convicción y el coraje es algo que escasea en la realidad. Y le voy a pedir a mi querido amigo Mateo si nos puede mostrar una foto de una señorita que se llama Sofía Cheun. C-H-E-U-N. ¿La ven a la señorita ahí? Bien, bueno. Se ve bastante. Bueno, Sofía es una chica, como verán, con mucho coraje, ¿bien? Con mucho coraje. ¿Cuántos de aquí harían esto? Ni loco, porque está muy, o sea, nosotros ahí vemos, y esto no es, o sea, no es un truco, no es que haya ahí un piso ahí a los 30 centímetros, no, está bien alto, ¿bien? Y esta, casi seguro estoy que es la última foto de Sofía. Porque Sofía se cayó, ¿bien? Y falleció en el año 2021. Ahora, déjeme decirle, Sofía era una mujer de coraje, pero lamentablemente no era una mujer de convicción. Porque la razón por la que hacía todas estas cosas era para poder tener más seguidores en su cuenta de Instagram y así poder dedicarse a vivir de eso. ¿Bien? Vivimos en una época, mis queridos hermanos, se han quedado medio tristes por bueno, es así, está lleno de influencers que se han caído y se han muerto, ¿está? Es así. Lamentablemente, vivimos en una etapa de lo que se denomina la posverdad. No existen verdades absolutas. Los hombres no tienen convicciones firmes que los ayuden a ser personas de coraje. En este pasaje vamos a ver la historia del apóstol Pablo. Y vamos a ver que era un hombre de convicción, un hombre que sabía bien lo que Dios quería y era un hombre de coraje. ¿Bien? Cuando vamos a hablar de un hombre de convicción, quiero que repasemos, fíjense su Biblia, lo que vimos la semana pasada. Habíamos visto en el versículo 24 del capítulo anterior, Pablo dice, pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros de la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es la convicción de Pablo? Que Dios, llevar el Evangelio, que Dios le dio una tarea y para él, ¿qué es lo más importante? La tarea. Es tan importante que no tiene miedo a perder su vida. Y acá en este pasaje que leyó el hermano Eduardo, vamos a ver que Pablo era un hombre
era cabezón Pablo. Dice el versículo 14 del capítulo 21, dice, al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. A ver, cualquier otro, en cualquier circunstancia, hubiera dicho, está bien, escúchame, me vienen diciendo, todas las ciudades que voy, los hermanos me abrazan y me dicen, el Espíritu Santo dice que te esperan persecuciones, te va a pasar algo terrible en Jerusalén. Cualquiera en esa situación que hubiera dicho, está bien. O sea, cuando uno tiene miedo de algo y generalmente va a pedir un consejo, generalmente, ¿qué consejo uno recibe con más facilidad? El que nos conviene, ¿me entendés? Si la gente te dice, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén, no vaya a Jerusalén, y no vamos a Jerusalén, vamos para allá, total. Pero Pablo, ¿qué hizo? Fue a Jerusalén, a pesar de que la gente dice que había un profeta que se llamaba Ágabo, que dice, era un hombre muy ilustrativo, agarró su cinto, y dice, así de esta forma, dice el Espíritu Santo, va a ser atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. O sea, había este hombre que era Ágabo, que era un profeta reconocido, porque si se acuerdan, en Hechos capítulo, creo que 14 o 15, Ágabo había predicho que iba a haber una hambruna. ¿Bien? ¿Está? O sea que a una le había dado. ¿Está? Entonces, acá dice la palabra que era un profeta. ¿Bien? Sin embargo, Pablo dice, estaba convencido. De tal forma que dice, era imposible hacerlo cambiar de opinión. Era un hombre de convicción. La semana pasada habíamos visto que Pablo, en 1 Corintios capítulo 9 al final, habíamos visto que Pablo era un hombre que se preparaba para correr la carrera. Era un hombre que se entrenaba en la vida cristiana persiguiendo un objetivo. Y él dice, miren, si los corredores se entrenan y son disciplinados, ¿cuánto más nosotros? Si los que luchan y van a la pelea golpean, no dan golpes en el aire, sino que todo lo hacen con un propósito, con una meta, con un objetivo. Él tenía una sola meta, un solo propósito en su vida: cumplir aquello por lo cual Dios lo había llamado. Lamentablemente, muchas veces en la vida cristiana, que es como siempre digo, ya no es una maratón, es una ultramaratón. ¿Sabes lo que es una ultramaratón? Creo que son 100 kilómetros y tienes que estar corriendo 24 horas, imagínate. Está una cosa que creo que ninguno de nosotros alguna vez va a experimentar eso, pero así de larga y difícil es la vida cristiana. Ayer los muchachos compartían en el grupo de WhatsApp la historia de un pastor. No voy a decir el nombre. Un pastor que quizás muchos de ustedes han escuchado, que a sus 73 años justo se descubre que había o venía teniendo una relación de infidelidad. ¿Bien? Terrible, ¿no? Porque un hombre que cuando era joven se introdujo en la senda de la carrera de la vida cristiana y se descuidó, ¿no? Dice la palabra de Dios que una caída no es el final, ¿no? Porque aunque el justo se caiga, 7 veces el Señor lo levanta. Pero estas historias nos tienen que servir a nosotros como un llamado de atención. Estamos acá en esta tierra para vivir como Dios quiere, para correr, para seguir adelante. Pablo era un hombre de convicción, a pesar del desaliento. Imagínense que permanentemente vas donde vas, te dicen no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Imagínense que en la iglesia, en vez de alentarnos a servir a Dios y a las buenas obras, el pastor o los que predican re mala onda. ¿Bien? No voy más a esa iglesia, ¿me entendés? Ahora, la pregunta acá, que quizás muchos de ustedes tienen es, a ver, si el Espíritu Santo le viene diciendo a Pablo que no vaya, que no vaya, que no vaya y que no vaya, ¿acaso Pablo no solamente es un hombre de convicción? ¿No será que también es cabezón
incluso desobediente. ¿Alguno lo pensó? Bueno, no era desobediente. ¿Está? Y le voy a decir por dos razones. Primero, cuando el profeta le dice, agarra el cinto y dice, así dice el Espíritu Santo, el dueño de estos cintos será tomado y agarrado por los judíos y entregado a los gentiles. ¿Qué le está diciendo? ¿Le está diciendo que no vaya? No, está diciendo que eso es lo que le va a suceder. Es más, no lo vamos a leer ahora, pero en Hechos 9:16, cuando Pablo tiene el encuentro con Jesús, Dios se le aparece a Ananías, que imagínate, Pablo era un perseguidor de la iglesia y Ananías era un cristiano verdadero, y va y le dice, tenés que ir a buscarlo a Pablo, y tenés que ir a bautizarlo. Imagínate vos las agallas, ese sí era un hombre de convicción y coraje, Ananías, porque tuvo que ir a bautizarlo a Pablo, que era un perseguidor en aquel momento. ¿Bien? Y Dios le dice en ese momento, le dice, a Ananías le dice, mira, este hombre, Pablo, es un instrumento escogido por mí. Y él va a dar testimonio a todas las naciones. Y esto es lo último que le dice. Y le voy a enseñar cuánto debe padecer por mi nombre. Bien, vamos a continuar más adelante todos los domingos y vamos a ver que detrás de esta ida de Jerusalén estaba el plan de Dios. Dios tenía un plan ya predeterminado para que Pablo pudiera ser de testimonio ante reyes e incluso, vamos a decirlo así, Pablo de Jerusalén iba a tener un viaje gratis a Roma. ¿Está? ¿Sabían eso, no? No tuvo que pagar nada Pablo a Roma. Ahora, las condiciones no fueron las mejores, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, habiendo aclarado eso, vamos a decir una cosa. En la Biblia hay otros ejemplos de hombres de convicciones, hombres y mujeres. Me olvidé de mujeres, no tenía anotado mujeres, pero vamos a decir de mujeres. Hay un gran ejemplo hay un gran ejemplo de una mujer de convicción. A ver, chicas. Esther, muy bien. Esther, la reina Esther debía ir e interponerse ante el rey para interceder por su pueblo. ¿Y qué dice Esther? Si me muero, o sea, porque el rey lo podía matar, porque ella no estaba permitido ir a visitarlo al rey, a pesar de que era su esposo. Bueno, tenía otras esposas también el rey en aquella época. ¿Bien? Y Esther dice, si muero, moriré. ¿Bien? Una mujer de convicción. En el libro de Daniel, a ver los adolescentes, los chicos que están allá atrás, ¿bien? Daniel probablemente tenía la edad del tote, entre el tote y la Haz, ¿bien? Más o menos. Daniel junto con sus amigos fueron chicos que fueron sacados de Jerusalén y fueron trasplantados en Babilonia. Y fueron enseñados en todas las artes y todo lo que sabían los babilonios. Y el rey había planeado básicamente chipearle la cabeza, ¿bien? Enseñarle a vivir como babilonios. Y aparte de todo, iban a comer como babilonios. ¿Qué pasa? ¿Cuál era el problema? La comida de los babilonios era una comida que no estaba de acuerdo a los principios dietéticos del Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios, Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón, ¿qué? No contaminarse con la comida del rey. Otro ejemplo más, Caleb. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Lo puede leer el libro de Números, capítulo 11. Dice que los israelitas fueron un grupo de espías y fueron a ver cómo era la tierra prometida. ¿Bien? Y vuelven y dicen, pero es espectacular la tierra, no sabés, fluye leche y miel, los frutos enormes, gigantes, pero está lleno de gente, hay un montón y nosotros al lado de ellos parecemos muy chiquititos. Son unos gigantes, ¿está? Pero se levantó este hombre, Caleb, y dijo, no, vamos que el Señor nos va a dar la victoria. ¿Bien? Un hombre de convicción. Ahora, no solamente ha habido hombres de convicción en la historia de la Biblia, sino que podemos, gracias a Dios, pasarnos todo el día hablando de grandes hombres de la historia y mujeres
de convicción. Bien, y acá viene donde los alemanes después me van a retar, porque lo voy a pronunciar mal. Había un pastor alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, bien, que en el año 34 y un poquito antes, acuérdense, la Segunda Guerra Mundial empieza en el año 39, o sea, Hitler apenas empezaba a mostrar las garras, digamos, fue parte de un grupo que se llamaba la Iglesia Confesante, bien, que firmaron un documento que decía que todos ellos juraban su lealtad solamente y únicamente a Jesucristo. ¿Bien? Porque la iglesia, la mayoría de la iglesia en Alemania, había transado, claro, había visto, che, Hitler, mira qué bárbaro, defiende los valores nuestros, defiende, y claro, se habían casado con este líder político, pero no habían visto lo que había detrás. Entonces escribieron una confesión que se llamaba la Confesión de Barmen. Ya voy a seguir hablando a lo largo del mensaje acerca de Bonhoeffer. Todos estos que firmaron esta confesión perdieron su trabajo como profesores universitarios, perdieron su trabajo en la iglesia. Muchos de ellos terminaron en la cárcel y algunos de ellos terminaron siendo mártires por la fe. Ahora, la pregunta que todos tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿cómo quién quiero ser? ¿Quiero ser como la chica esta, la Sofía, cuyo único objetivo en la vida fue ser popular online? ¿O quiero ser alguien que vive con convicción y coraje? Déjenme decirle algo y espero no sonar grosero, pero para ser cristiano hay que tener eso, que es un órgano endocrino que mide 3 centímetros, cuya secreción externa es testosterona y cuya secreción interna tiene 23 cromosomas, que puede ser X o Y. ¿Entendió, no? No lo dice la Biblia literalmente, pero para ser cristiano hay que ser hombres y mujeres de convicción y coraje. Coraje para enfrentar ¿qué? Circunstancias adversas. Acompáñeme, y esto sí lo vamos a leer, en 2 Corintios 11, 24 al 28. Vamos a ver un breve resumen de lo que fue la vida de Pablo. 2 Corintios 11, 24 al 28. Sí le voy a pedir a los chicos si me lo pueden pasar ahí. 2 Corintios 11, 24 al 28. Fíjense, un breve resumen de lo que tuvo que pasar Pablo, a las situaciones que por su convicción, por defender, por tratar de cumplir su ministerio, las situaciones que tuvo que enfrentar. Versículo 24 dice, en 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Cuántos latigazos recibió Pablo? 39 por 5. A ver, 5 por 4, 20. 195. Bien, Eduardo. Bien, tan despierto, ¿eh? 195 latigazos. Sigamos. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Lindo texto, ¿viste? Cuando uno se quiere quejar de algo, ¿no? Cuando venga Carlos y te diga, Norma, no me cocinaste nada. Mira todo lo que pasó, para algo te estás quejando, Carlos, porque no tenés nada para comer ahora. Mira todas las cosas que pasó
Pablo. Ahora, vamos a tratar de entender el corazón de este hombre. Acompáñenme, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a ver de su propia pluma por qué es que este hombre podía superar semejantes adversidades. Romanos capítulo 8, de 28 al 38, creo que hay dos de los versículos que a los cristianos más nos gustan. ¿Bien? Son nuestros versículos preferidos. ¿Bien? Vamos a probar y estoy seguro que la mayoría de ustedes lo saben de memoria. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cómo lo dice en otra versión? ¿Alguien se anima a decirlo de memoria? Seguro lo saben. A ver, levanten la mano. Vamos los valientes, los que tienen convicción y coraje. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para Dios. ¿Está? Fíjense la convicción de Pablo, ¿no? A ver, yo amo a Dios y todas las cosas cooperan, ayudan, terminan siendo para bien. Y cuando son todas las cosas, ¿qué cosas son? Todas las cosas buenas. ¿Las malas también? Yo pensé que eran solamente las cosas buenas. Vamos a seguir leyendo. Versículo 38 dice, versículo 37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Qué hermoso como lo dice acá, dice, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Otra versión dice, por medio de Cristo somos más que vencedores. Fíjate la convicción, ¿no? Todo lo que me pueda pasar, ya sea bueno o malo, todo en su última instancia va a ser para bien. En todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Bien? Ahora, entre estas cosas, fíjense, incluye una lista bastante compleja. Fíjense, en el versículo 33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quién Dios ha elegido? Muchas de esas cosas que nos pueden pasar es que la gente nos acuse. Ahora, es feo cuando te acusan por hacer algo malo, ¿bien? Si lo hiciste. Ahora, si vos hiciste algo, te comportaste bien y te acusan de hacer algo malo, ¿qué pasa? Es terrible. ¿Alguna vez les pasó? Muchas veces por ser cristiano, la gente va a hablar mal de vos. Versículo 35 dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Me encanta, dice, ¿acaso Dios ya no nos ama? A ver, ¿cuántas veces hemos sentido que, mira, Dios ya no me ama? ¿Le ha pasado o no? O Dios se ha olvidado, está sufriendo de amnesia. O de repente esta situación era una situación que a Él no le había previsto. Está tan ocupado Dios con tantas galaxias y manejando el universo. Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Es más, dice Jesús que tiene contados todos nuestros cabellos. Me encanta una canción de Santiago Benavides, dice, venga lo que se venga, confiamos en tus promesas, que tú eres siempre fiel. ¿Bien? El Señor es fiel. Pablo dice, aunque le negáramos, el Señor sigue siendo fiel. Si nosotros fuéramos infieles, el Señor no se puede negar a sí mismo. ¿Cómo va a ser? Va a ser fiel. Habíamos hablado de la importancia de la convicción y del coraje. ¿Se acuerdan de este pastor alemán, Bonhoeffer? ¿Se acuerdan? Bueno,
En un momento esencial en su vida, en el año creo que 36, 37, él había ido a Estados Unidos a hacer un intercambio cultural. Y tuvo la oportunidad de quedarse a vivir y trabajar en Estados Unidos. Además, un profesor que era amigo de él, que se llama Niebuhr o algo así, le dice, quédate, mirá, en Alemania, mirá todas las cosas que se vienen, ¿no? Y él decidió ir a sufrir con sus hermanos en Alemania. Ustedes saben que en el año 45 cayó el régimen nazi. Y Bonhoeffer, unos 15 o 14 días antes de la caída, fue sentenciado a muerte. ¿Está? Era un hombre de convicción y coraje. Un ejemplo a seguir. ¿Por qué traigo estas historias? Porque no hablemos solamente de hombres y mujeres que estaban en la Biblia, que lo vemos como si fuera, ya no existe más hombres y mujeres de convicción y coraje. Sí, existen. Y sé que acá hay hombres de convicción y coraje. Ahora, lamentablemente, así como la historia de Sofía, bien, en la Biblia está lleno. Podemos armar un retiro de ejemplos de hombres y mujeres que no tuvieron ni convicción ni coraje. Pero vamos a hablar solamente de dos ejemplos. ¿Bien? ¿Se acuerdan Jesús? Esto es un paréntesis, una explicación. Jesús habló una parábola que se llamaba la parábola del sembrador para explicar qué es lo que la gente hacía con la palabra. ¿Bien? Y Jesús decía, bueno, a veces la gente con la palabra, con el mensaje, hace lo siguiente, es como una semilla que fue sembrado entre piedras, ¿bien? Que como no tiene profundidad, cuando sale el sol, se quema. Dice, esa gente, ese caso, digamos, es como la gente que recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? Se borran. O sea, la convicción dura poco y el coraje, ni hablemos. El pueblo de Israel es un ejemplo de alguien que no tuvo ni convicción ni coraje. ¿Se acuerdan que cuando salieron de Egipto, dice que iban por el desierto, tuvieron 40 años y ante los primeros problemas ya se quejaban? Y no solamente se quejaban, sino que se querían volver atrás. Cuando le faltó agua, ¿qué dijeron? ¡Nos vamos a morir! ¡Pereceremos! ¿Bien? ¿No se acordaban de las 10 plagas? No. En ese momento lo más importante era el agua. Cuando se cansaron del maná o tuvieron hambre, ¿qué dijeron? ¡Uy, qué bueno sería volver a Egipto! ¿Te acordás los melones, los pepinos? No sé, pepino, escúchame. Se habían olvidado de que, está bien, tenían comida, pero ¿qué eran allá? Eran esclavos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo de un hombre que estuvo con Pablo. O sea, todo esto que estamos hablando de la convicción y el coraje, no lo escuchó, lo vio. Él sabía lo que era ser un hombre de convicción y coraje. Y es un hombre que pasó a la historia como un hombre que no tenía convicción ni coraje. Segunda de Timoteo 4:10, si lo pueden poner los chicos allí, nos dice de este hombre de 5 letras que pasó a la historia. ¿Lo tienen ahí? Dice, Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Demas, que era parte del grupo de Pablo, que había viajado, que conocía de qué se trataba todo, dice, en un momento se hizo un lado. ¿Por qué? Porque amaba las cosas de esta vida. Déjeme decirle una cosa. Habíamos dicho que la fe cristiana es una ultramaratón. ¿Bien? Siempre me gusta contar esta historia.
la suegra de mi hermana corre maratón y es una mujer grande, debe tener como 60 y largo. Y ella, no sé por qué en la ciudad de ella tiene una maratón media extraña. La cuestión es que cuando van corriendo, hay gente que te ofrece cosas como por ejemplo helado, chocolate. Imagínate cuánto duraríamos en una maratón como esa. Imagínate vos estás cansado y te invitan a sentarte, te dan un helado, una coca, pero ya está. ¿Qué correr? No me importa nada, me quedo acá. Lamentablemente, esta historia es un poco lo que nos pasa, lo que le pasó a Demas. Estaba corriendo, se le hizo duro y se olvidó. Se olvidó que el objetivo era llegar al final de la meta. Se distrajo. Se distrajo con lo que lo rodeaba. Quizá le hizo caso. Quizá vio algo que lo sedujo y decidió dar un paso al costado. Déjeme decirle algo. Yo sé que esta palabra es una palabra fuerte. Fíjese lo que dice Apocalipsis 21:8. Lo vamos a leer ahí. Este pasaje siempre me llamó la atención. Apocalipsis 21:8. Habla de una lista de características de personas que no van a entrar en el reino de Dios. Y dice así: pero ¿qué? Los cobardes. Y fíjense, sigue la lista, dice: los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que cometen brujería, los que rinden culto a ídolos, los mentirosos tendrán destino en el lago de fuego. Bueno, a ver, yo lo leí y digo, a ver, ¿qué tiene que ver? O sea, es como, la cobardía no me parece tan grave como la brujería, ¿no? Pero en el contexto en que lo está diciendo, en Apocalipsis, era un contexto de persecución. ¿Bien? Y ser cobarde era negar la fe. En algún momento durante el Imperio Romano se hacía algo, la gente tenía que ir y ofrecer un sacrificio. Bien, si vos no ibas y ofrecías el sacrificio y negabas a Cristo, estabas chau. Bien. Entonces, hermanos, en el reino de Dios no hay lugar para tibios. Terminamos. Yo sé que esta palabra es dura. Y yo sé que la mayoría de nosotros no somos ni tan terribles como Demas, ni el pueblo de Israel, ni estamos en el nivel de convicción como Daniel, como Caleb y todo eso. Estamos en el medio. ¿No se siente así usted? Yo me siento así. Voy a ser claro. Me siento así. Y realmente lo que necesito es una palabra de aliento. Bien, te voy a contar, hay 2 hombres en la Biblia que estaban así y que necesitaban una palabra de aliento de parte de Dios. Uno se llamaba Josué. Josué, que había estado con Moisés, cuando muere Moisés, se había quedado con un gran desafío. Él era el encargado de entrar a la tierra prometida. Y fíjense, Josué 1:5, lo que Dios le dice a Josué, y quiero que lo escuches vos y lo hagas para vos. Dice: nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Yo voy a estar con vos. Versículo 6. Sé fuerte y valiente. Versículo 7. Sé fuerte y valiente. Versículo 9. Por si no le había llegado. Mi mandato es: sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes,
porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. No temas, sé fuerte y valiente, porque yo estoy con vos. Ahora, en el Nuevo Testamento había un discípulo de Pablo que se llamaba Timoteo, al cual Pablo conocía como si fuera un hijo. Y Pablo sabía que Timoteo era un buen chico, un hombre de fe, pero que sin embargo era temeroso, sobre todo porque la situación que se venía era difícil. Y Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1 y le dice: Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y recordá que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. En otras palabras, Timoteo, no tengas miedo. El espíritu que Dios ha puesto en vos es un espíritu de poder, amor y dominio propio. En esta mañana, hermanos, yo sé que hemos hablado del martirio de Bonhoeffer, del martirio de mucha gente. ¿Saben qué? Gracias a Dios vivimos en una época donde no hace falta morir para Cristo. Lo que hace falta es vivir para Cristo. ¿Estamos dispuestos a vivir para Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar aquellas cosas que nos impiden correr? Si el Señor se te aparece esta noche y te dice: Manuel, te toca, o Walter, o Shirley, esta noche te venís conmigo. ¿Cuál sería una buena razón para decirle: Señor, mira, todavía no? ¿Se acuerdan la historia del rey Ezequías? El rey Ezequías se estaba por morir y Dios le dio 30 años más. Si Dios se me aparece a mí, no sé, lo primero que diría: Señor, mis chicos son chicos, 12, 9 años, mi señora se va a quedar viuda, ¿quién va a ganar el pan en casa? Y Dios me diría: che, Manuel, yo soy el defensor de las viudas y los huérfanos. O sea, vos quedate tranquilo, mejor proveedor que yo no hay. Todos los padres tenemos ese miedo. ¿Es así o no? ¿Saben qué? No es un buen argumento. Quizá le podemos decir: Señor, mira, déjame terminar la casa. O déjame terminar de comprar ese autito o quiero ver los campeones de Belgrano. O cómo me gustaría que tengamos 5 copas y lo empatemos a los brasileros, ¿no? ¿A cuánto nos gustaría? ¿Está? Pero ninguna de esas es una razón suficiente como para que Dios te diga: ¿sabes qué, Manuel? Quédate. Hermanos, somos hombres y mujeres de convicción y coraje. El día que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te invitó a tomar su cruz y seguirle. Y Jesús es el hombre Dios, es el gran ejemplo de convicción y coraje. Más que Pablo, más que Caleb, más que todos los que podamos conocer. Porque Él que era justo, Él que era santo, que no tenía ninguna necesidad de venir a hacerse hombre y sufrir, lo hizo, y lo hizo por amor. Dice Lucas 9:21, dice Jesús, en un momento del relato del Evangelio, dice: puso su cara como de piedra y se propuso ir hacia Jerusalén. ¿Qué le esperaba en Jerusalén? Él no necesitaba del profeta Ágabo que le dijera lo que le esperaba. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía que lo iban a torturar, él sabía que lo iban a escupir, él sabía que lo iban a negar, él sabía que lo iban a crucificar. Jesús vino e hizo eso por cada uno de nosotros. Él es el gran y último ejemplo de convicción
y coraje. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres de convicción y coraje. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, a veces confesamos que tu palabra es dura, Señor. Señor, cuando vemos los ejemplos de Pablo, de Caleb, ejemplos como Daniel, Señor, y nos vemos a nosotros, vemos que nos falta, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que las palabras que le dijiste a Timoteo o a Josué, Señor, nos las recuerdes hoy, Señor. Señor, pon en nuestro corazón, grabá a fuego, Señor, que no tenemos que temer, que vos vas a estar con nosotros. Que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que te aman y que en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.